La turbina de gas, como ya habíamos dicho, es una máquina que me permite aprovechar más la expansión de los gases, cosa que no podemos hacer con los motores de combustión interna alternativos, que son de pistón y émbolo. Como ya habíamos visto, nosotros cuando teníamos, en el caso de los motores alternativos, ¿sí? Teníamos la parte de compresión, ¿sí? Una compresión adiabática teórica, una parte de combustión que podría ser a volumen constante o a presión constante, depende si era Otto diésel, y una parte de expansión. Pero nosotros teníamos que en los motores a émbolo, cuando llegábamos hasta el punto este, que era el punto 4 en esos motores, ya no podía seguir expandiendo más, el pistón ya no podía seguir aumentando el volumen del cilindro. Entonces lo que teníamos que hacer es tirar toda esta cantidad de energía, ¿bien? Que todavía era muy útil, podría haber seguido expandiendo y generando trabajo, pero como el pistón ya no se puede seguir moviendo, había que tirarlo, ¿bien? Para aprovechar esa cantidad de energía, ¿sí? Nosotros podremos utilizar una turbina de gas. ¿Y cómo funciona esto? Consta fundamentalmente de un compresor de aire, ¿sí? El compresor de aire toma aire, obviamente, a condiciones atmosféricas, en el punto 1, con un filtro de aire, lo comprime, una vez comprimido, entra a la cámara de combustión donde se mezcla con el combustible, ¿bien? Se produce un encendido y se produce la combustión a presión constante, ¿sí? Dentro de la cámara de combustión, y una vez que sale de la cámara de combustión ya con alta entalpía, con mucha presión y mucha temperatura, ¿bien? Lo hago pasar a través de una turbina de gas. La turbina de gas tiene álabes, son como paletas que al ser impactadas por el chorro del gas que sale a altísima velocidad, justamente porque tiene mucha entalpía y quiere escaparse, cuando tiene que salir al ambiente, aumenta mucho la velocidad, gana mucha energía cinética, pasa a través de los álabes de las turbinas, desvía el chorro, y eso hace que la mueva la turbina, la hace girar, ¿sí? Y esa es la energía mecánica que nosotros vamos a aprovechar de los gases de combustión. ¿Bien? Esa turbina, esa energía que toma de los gases de combustión y la hace girar, parte de la energía se transmite a través de un eje que lo mueve el compresor, y el restante de la energía es el trabajo W, que es el que yo voy a utilizar para lo que lo he diseñado la turbina, ¿sí? ¿Se entiende cómo es el principio de funcionamiento de la turbina de gas? ¿La tienen clara? ¿Hay alguna duda? Sigamos. Entonces ese es el principio básico de funcionamiento de la turbina de gas. Como ya habíamos dicho, desde el punto al volumen B1, ¿sí? Que un motor de combustión interna alternativo ya debería liberar esa energía, nosotros podemos aprovechar el restante de energía que le queda hasta la presión atmosférica, hasta el punto 4, y se aprovecha esta cantidad de energía que nosotros desperdiciaríamos en el motor alternativo. ¿Bien? Eso es un beneficio que tenemos con las turbinas de gas. ¿Cómo sería el diagrama teórico de la turbina de gas? El diagrama teórico lo vamos a ver en un diagrama TS, ¿bien? En el cual tenemos, principalmente, está formado por una compresión adiabática. Esto que está acá es las condiciones atmosféricas, el punto 1. Vamos a tener una compresión adiabática isentrópica, la primera compresión, esto es lo que hace el compresor, hasta el punto 2, hasta la presión P2. Desde ahí se produce la inyección y el encendido del combustible en la cámara de combustión, y en el cual ingresa el calor Q2, y se produce un aumento de temperatura a presión constante, ¿sí? Como ya habíamos visto en el otro diagrama, hasta el punto 3. Una vez en el punto 3, ya tenemos los gases con alta presión, alta temperatura, alta entalpía. Entonces, desde ahí es cuando nosotros le hacemos que los gases pasen a la turbina de gas, aumentan mucho su velocidad, mueven los álabes de la turbina y la hacen girar. ¿Bien? Todo eso lo hace en la transformación esta, que es una transformación adiabático-isentrópica de expansión. ¿Bien? Desde 3 hasta 4, obviamente todo es teórico, hasta la misma presión P1. ¿Bien? Hasta la presión que sería la atmosférica. Y una vez en el punto 4 ya se libera esta cantidad, el restante de energía, que es el calor. ¿Bien?
lo liberamos. A ver, esperen un momento. Bien, entonces, esto sería el diagrama en el cual se ven las energías que están en juego en una turbina de gas. Compresión adiabática, el compresor comprime el aire hasta la presión P2, combustión en la cámara de combustión donde ingresa el calor Q2, expansión en la turbina donde se libera la energía de los gases y se aprovecha como un trabajo mecánico en la turbina, que la hace girar justamente, y después el restante de energía que ya no lo podemos usar, ¿sí? Es el calor Q1, ¿bien? Y eso es lo que nosotros tenemos que tirar al ambiente. La cantidad de energía, la cantidad de trabajo que yo puedo aprovechar en la turbina de gas es justamente la diferencia entre el calor Q2 menos el calor Q1, ¿sí? Lo que ingresó menos lo que salió. Como ya habíamos dicho en los diagramas TS, nosotros podemos representar los calores como las áreas debajo de los ciclos. Entonces, justamente usamos este diagrama para poder ver en forma proporcional, ¿sí? Con respecto al gráfico, que el área debajo de la curva esta de presión constante, hasta abajo, hasta el eje horizontal, vamos a tener que es el calor total que ha ingresado al ciclo. Y el calor que sacamos del ciclo es este que está acá abajo. Entonces, el área encerrada por el ciclo en este diagrama va a ser el calor total aprovechado, ¿bien? Que sería el trabajo total que ha entregado el calor, el combustible. Lo que hemos visto recién nosotros es el diagrama teórico. Veamos ahora qué sucede en una turbina real. En una turbina real nosotros vamos a tener que la transformación que tenemos en el compresor, habíamos supuesto una transformación adiabática isoentrópica, desde 1 hasta 2 ideal en este caso, pero cuando hablamos de máquinas reales, sabemos que las transformaciones no son isoentrópicas, ¿bien? Por lo tanto hay pérdidas, son las resistencias naturales al cambio, y la transformación de la compresión del aire se va a dar a través de la curva esta que lleva hasta el punto 2. Entonces podemos ver que la cantidad de energía, el salto entálpico adiabático, ¿bien? Que es este que está acá, el teórico, va a ser menor que el salto no adiabático, el salto entálpico directo del compresor, ¿sí? Entonces se ve que esto es más grande que esto, eso significa que tengo que entregar más cantidad de energía para llegar a la misma presión. En la cámara de combustión habíamos dicho que se producía una combustión a presión constante, pero en realidad lo que sucede en las máquinas es que debido a las turbulencias y a un montón de factores también se tiene ciertas pérdidas, entonces la transformación se da hasta una presión menor. ¿Bien? Cuando después de la combustión no llegamos con la misma presión P2, sino una presión P2', que es un poco menor que la presión original que me ha entregado el compresor. Entonces, una vez ya que estamos en el punto 3, de ahí sí, la expansión que se debería realizar a través de una recta adiabático isentrópica, ¿sí? Hasta la presión P1, ahora lo hace a través de una curva que tiene en cuenta las pérdidas también, las pérdidas termodinámicas de los gases, justamente por turbulencia, por falta de fluidez, vendría a ser del fluido de trabajo, ¿sí? Por el choque con los álabes, ¿bien? Entonces crea turbulencia y crea pérdidas que nosotros hace que aumente la entropía y por lo tanto no podemos aprovechar el total de energía. Entonces, la energía que nosotros podríamos haber aprovechado sería este salto adiabático, del cual en realidad vamos a aprovechar este, ¿bien? Que es menor que el adiabático. Entonces, una vez que llegamos al punto 4, ahí sí se produce la expansión y soltamos el calor Q1. ¿Bien? En la teoría está explicado ahí, no está desarrollado, pero está visto que el rendimiento térmico de las turbinas de gas es igual, se lo puede calcular, y la ecuación es igual al rendimiento térmico del ciclo de Carnot o el ciclo Otto. ¿Se acuerdan? Es el que tiene que ver con la relación de compresión. Se calcula como 1 menos 1 sobre epsilon a la capa menos 1. Solamente depende de la compresión, también del kappa, pero si lo suponemos teórico, va a depender solo de la relación de compresión. Entonces,
eso significa que nosotros podríamos tranquilamente aumentar la relación de compresión y tener un gran rendimiento con estas máquinas. Y sabiendo que tenemos el aprovechamiento de la última parte de la expansión, sería una máquina de muy buen rendimiento. Pero teniendo en cuenta ya las condiciones reales, si calculamos el rendimiento efectivo, vamos a tener que depende de la temperatura T3, depende de la energía que consume el compresor y la temperatura de entrada, y los rendimientos adiabáticos del compresor y la turbina, ¿bien? Todas estas variables hacen que ya no podamos depender únicamente, obviamente, de la relación de compresión. Claro, de la relación de compresión como el caso del rendimiento térmico. Según la ecuación anterior, si nosotros graficamos el salto adiabático del compresor, la cantidad de energía que me consume el compresor, ¿bien? Si graficamos el rendimiento de la máquina en función del tamaño del compresor, esto sería la cantidad de energía que yo hago que el compresor saque de la turbina, vamos a tener que son curvas que van en aumento a medida que le produzco cada vez mayor relación de compresión, pero va a llegar un punto en el cual, supongamos esta curva de acá, para una turbina con una temperatura T3 de 800 grados y rendimientos de 0,86, 0,88, vamos a ver que el rendimiento efectivo sube, llega a un punto máximo y de ahí empieza a bajar. ¿Y esto qué me dice? Esto me dice que para una determinada temperatura T3, ya vamos a ver por qué es importante esta temperatura T3, para una determinada temperatura T3, acuérdense, el T3 es la temperatura a la salida de la cámara de combustión, ¿bien? Entonces eso va a depender de la cantidad de combustible que yo le haga ingresar y la combustión como la regule, y eso me va a dar una temperatura de combustión. Esa temperatura de combustión va a impactar sobre la turbina y no puede ser muy elevada, ya vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que para una determinada temperatura, que no puedo sobrepasar, voy a tener que, yo voy a poner compresores con cada vez mayor relación de presiones, va a llegar a un punto máximo, y de ahí, si sigo aumentando el tamaño del compresor que me genere mayores presiones, ya el rendimiento va a disminuir, ya no me sirve, empieza a ser contraproducente. ¿Bien? Entonces, lo que habíamos visto al principio, teóricamente, de que el rendimiento depende del rendimiento térmico, obviamente, de la relación de compresión, ¿sí? En un caso de un motor alternativo, nosotros habíamos dicho que a medida que le aumentamos cada vez más la relación de compresión, voy a aumentar el rendimiento final, ¿bien? Porque aumenta el rendimiento térmico que afecta al rendimiento final de la máquina, al rendimiento efectivo. Pero en este caso, podemos ver que yo aumentando la relación de compresión, voy a aumentar el rendimiento térmico, pero a su vez el rendimiento efectivo se va a ver perjudicado, de manera que si lo hago muy grande la relación de compresión va a empezar a disminuir, ya no me sirve. No es igual que en los motores alternativos. ¿Bien? Volvamos un segundito al anterior. Bien, como les había dicho, ¿sí? Estas son curvas para diferentes temperaturas T3, ¿sí? Acá vemos para 700 grados y diferentes relaciones, rendimientos adiabáticos de compresor y turbina, para mayor temperatura T3 y acá cada vez más grande. Bien. El tema de la temperatura T3, ¿por qué es muy importante para las turbinas de gas? Como habíamos dicho, la turbina de gas comprime aire en un compresor continuo, ¿sí? Entra a la cámara de combustión, se produce una combustión continua, es como un soplete continuo ahí en la cámara de combustión, y toda esa llama impacta directamente sobre la turbina de gas. De manera que la temperatura que yo tenga en la combustión, ¿sí? Se va a transferir directamente a los álabes de la turbina. ¿Bien? Y si nosotros superamos temperaturas en las cuales el material ya se pierde muchas de sus propiedades mecánicas, se corre el riesgo de dañarla a la máquina. Entonces, si ustedes ven que, como hemos visto en el práctico número 1, que para un motor, ya sea Otto o diésel, andan entre 2500 y 3000 grados Kelvin, ¿bien? Nosotros podemos llegar a esas temperaturas en los motores alternativos porque la combustión se realiza en un periodo muy corto de tiempo y no se mantiene esa temperatura dentro del motor y no se transfiere esa temperatura a los materiales, al bloque, a la cámara de combustión, ¿bien? Al pistón. Sino que es una combustión muy, muy cortita, son milésimas de segundo y se apaga, por lo tanto no llega a esa temperatura a los materiales.
En el caso de la turbina de gas, como es una combustión continua, eso impacta sobre las paletas y hace que las paletas lleguen a la misma temperatura de combustión, y estamos hablando de materiales que se pueden llegar a fundir a 1500, 1600 o 2000 grados, o sea que si tenemos una combustión de 3000 grados, obviamente se rompe todo. Así que no se puede en las turbinas de gas alcanzar temperaturas tan altas. Entonces, por eso es tan importante esto de la temperatura. Si nosotros lo hacemos con materiales cada vez mejores, vamos a lograr mayores rendimientos, ¿bien? Eso es lo que me dicen estas curvas. Bien, veamos algunas de las mejoras que se hacen sobre las turbinas de gas. Una de las mejoras, que es bastante importante, es utilizar los gases de combustión, como habíamos dicho, salen con una temperatura bastante grande. Entonces, ese calor que sale con los gases de combustión, yo puedo usarlos a la salida de la turbina y meterlos en un intercambiador de calor. Esto IC es un intercambiador de calor, que lo que hace es calentarlo al aire antes de que ingrese a la cámara de combustión. ¿Bien? Entonces, esa cantidad de calor yo lo voy a ahorrar en el combustible. Acuérdense que yo puedo alcanzar una determinada temperatura y no la puedo sobrepasar. Entonces, si yo tengo que llegar hasta la temperatura T3, lo primero que hago es introducir una cierta cantidad de calor inicial debido al intercambiador de calor con los gases de escape de la turbina, que salen muy calientes, y esa cantidad de calor delta Q ya me va a restar la cantidad de calor Q2 total. ¿Bien? Entonces yo voy a tener que introducir nada más que la cantidad de calor Q2'. ¿Bien? Esa cantidad de calor delta Q, la vemos acá, es la que se le saca a los gases de combustión y se le ingresa en el aire de compresión. ¿Bien? Si nosotros, eso está en la teoría, no está desarrollado tampoco la ecuación que me define el rendimiento en estas turbinas con recuperador de gases de escape, del calor de gases de escape, pero según la ecuación, matemáticamente, nosotros podemos obtener un rendimiento efectivo de la turbina, ya no es de la forma que ustedes habían visto antes, que eran las curvas que subían y bajaban así, sino teóricamente se puede obtener esta recta que está acá. ¿Bien? A medida que yo voy aumentando la relación de compresión, la energía del compresor, ya va disminuyendo, pero puedo llegar a tener teóricamente un rendimiento efectivo de 60%. Estamos hablando de un rendimiento efectivo muy, muy grande. No les he dicho recién, bueno, eso está en la teoría cuando lo lean, que las turbinas de gas, debido justamente al problema ese del que estamos hablando, de que no pueden alcanzar altas temperaturas T3 y que el compresor no puede ser agrandado indeterminadamente, llegan a rendimientos efectivos aproximadamente el 30-35%. Algunas muy, muy grandes, muy especiales, creo que han llegado hasta 45-46%, pero son las más grandes de todas. En el caso de si nosotros con recuperador de gases teórico, podemos ver que para un caso determinado podemos tener un 60% de rendimiento. Pero acá si vemos, significa que vamos a tener una compresión nula. Entonces estamos hablando que cuando el compresor consume cada vez menos energía, mejor rendimiento vamos a tener. Pero si llegamos a un compresor que consume energía cero, significa que no ha comprimido nada. Obviamente es una máquina inviable, no sirve, es puramente teórico de la ecuación. Lo que realmente pasa, ¿sí? Es esto que está acá, son estas curvas, en las cuales, si suponemos una temperatura T3 de 1000 grados centígrados, estos que están acá, estas curvas, son para diferentes grados de intercambio de calor de los gases de combustión hacia el aire. Si yo no le produzco aumento de temperatura con los gases de escape al aire, sería la curva esta que está acá, ¿sí? Cero de intercambio, vamos a tener una curva como las que hemos visto recién, ¿bien? Una de las curvas en la que sube el rendimiento, llega a su máximo y después vuelve a bajar. Pero para curvas en donde sí se produce intercambio de calor, un 20%, un 40%, un 60%, un 80% o un 90% de aprovechamiento del calor de los gases de escape, vemos que el rendimiento se va haciendo cada vez más grande, ¿bien? ¿Sí? Eso es lo que me dice.
Normalmente los intercambios de calor no son tan eficientes, pero se puede lograr un buen aprovechamiento. Y esto se usa generalmente en máquinas no muy grandes, no en generadores eléctricos, sino en máquinas más chicas, vehiculares. Veamos las partes que componen a la turbina de gas. Los órganos principales son el compresor, por un lado, en la primera parte. Nosotros podemos ver en este diagrama de acá de la derecha que las pérdidas que se producen al comprimir aire desde la presión, bueno, en realidad es desde 1 hasta 2, esto está invertido. Podemos ver que si suponemos una compresión teórica adiabática sin pérdidas, vamos a tener una transformación de ese tipo. Pero como se producen pérdidas, sabíamos que el área bajo la curva, ¿sí?, son las pérdidas. Y acá podemos ver que en realidad, si yo quiero ir hasta el punto 2, que es el punto teórico, si voy a través de una compresión adiabática isentrópica, no va a haber pérdidas de ningún tipo. Pero si yo comprimo a través de la curva esta que ya habíamos dicho, la verdadera, la real, para llegar al punto 2 vamos a ver que hay una pérdida de calor que va a ser el área bajo la curva entre 2 y 2'. ¿Bien? Hay un salto entálpico y eso me va a hacer que se produzcan una pérdida de calor, que es lo que el compresor pierde, ¿sí?, justamente porque la transformación no es adiabático isentrópica, sino que es una transformación con pérdidas en el medio. A diferencia de las turbinas de gas, la turbina de gas nosotros podemos ver que si nosotros hacemos una transformación desde 1 hasta 2, adiabático isentrópica, no hay pérdidas de ningún tipo y se aprovecha completamente la energía, ¿sí?, de que teníamos desde 1 y que se libera hasta el punto 2'. Como en realidad nosotros tenemos en las turbinas de gas que se produce un salto entálpico con pérdidas, bien, desde 1 hasta 2, nosotros podemos ver que esta área que está acá, esta área total, va a ser la pérdida. Pero en las turbinas de gas, nosotros ¿qué vemos? Que esta cantidad de calor que se genera por pérdidas, por rozamiento interno, ¿sí?, del mismo fluido contra los álabes de la turbina y contra sí mismo, este aumento de calor produce un aumento de entalpía interno que es aprovechado en la misma turbina. Eso es como que produce un aumento de la energía de los gases de combustión, que al ir saliendo a través de la turbina aumentan un poco su energía por el rozamiento y eso se aprovecha. Entonces, lo que realmente se tira en la turbina de gas es esto que está acá, ¿sí? Es 2, 3, 3' y 2', ¿bien? Esta que está acá es lo que se tira en la turbina y esto se vuelve a recuperar para la expansión de los gases, ¿bien? Sigamos viendo el compresor. Esto que estamos viendo acá es lo que se llama un compresor radial, ¿sí? Esta es la vista lateral del compresor radial y esta es la vista de frente. Y esto es parecido a lo que son las bombas de agua, que por ahí uno, seguramente si alguno desarmó una bomba o lo que sea, van a ver que son de este tipo, en el cual giran a alta velocidad, y por fuerza centrífuga, esto supongamos que gira en este sentido, no supongamos, gira en ese sentido, y por fuerza centrífuga ingresa el fluido por acá, ¿sí?, el aire en este caso, y es impulsado por la paleta hacia afuera, ¿bien? Y estas son las composiciones de velocidades, en el cual la velocidad real de entrada es esta, es perpendicular, obviamente, el aire cuando ingresa desde el centro en forma radial, esta es la velocidad de giro de la paleta en este punto, ¿bien? Y cuando es impulsado hacia afuera, la velocidad de giro obviamente es mayor en la periferia del rodete, y la velocidad relativa con la que sale el fluido, ¿sí?, tiene que ser, acuérdense que el fluido tiene que seguir una línea lo más pareja posible con la forma del álabe. Si la forma del álabe no sigue la línea del fluido, se pueden producir desprendimientos. El desprendimiento, acuérdense que el fluido, cuando se despega del material, produce turbulencia, y la turbulencia crea choques entre las moléculas, y ese choque son los que producen aumento de temperatura, y son pérdidas, son cosas que a mí no me sirven, ¿bien? Entonces lo hago lo más parejo posible, y ahí la velocidad final con la que va a salir va a ser V2. ¿Bien? Eso es la composición que se ve acá, la composición vectorial de las velocidades. Los tipos de compresores, el que acabamos de ver, el primero, ¿sí?,
curvadas hacia atrás, estos son los que tienen mejor rendimiento, justamente por eso lo que les he dicho, producen menos pérdidas de todo, producen menos desprendimiento de las líneas de corriente del fluido, ¿bien? Y tienen muy buen rendimiento, pero no muy altas presiones. Las que son perfectamente radiales, ¿sí? En el taller de motores, si vamos en algún momento, cuando ya podemos ir a la facultad, vamos a ver que hay una turbina de un avión y tiene un compresor de este tipo y que son paletas rectas. Tiene una buena relación de compromiso entre rendimiento y presión, ¿sí? Y la presión que genera. Y las curvadas hacia adelante, estas son de muy alta presión, pero tienen bastante bajo rendimiento, ¿sí? Es un tema a elegir dependiendo de lo que cada uno necesite. Y los compresores que se están usando hoy en día son compresores radiales fundamentalmente. Los compresores axiales ya no se usan casi, se están usando más los compresores axiales, y son compresores que tienen más un aspecto de ventilador, ¿bien? La dirección en la que se mueve el fluido es, en este sentido, obviamente, en la dirección del eje, por eso se llaman axiales, y las paletas son son similares a lo que son de un ventilador, y lo que tienen es, nosotros vamos a tener la composición vectorial acá, vamos a ver que el aire llega con esta dirección, o sea, perpendicular, y el movimiento de la paleta es en la dirección esta con la velocidad u, ¿bien? Y la composición vectorial me va a dar que el aire va a impactar contra las paletas justamente en la dirección, ¿bien? Que va a producir la menor pérdida, ¿sí? En el cual el flujo va a ir tomando, ¿sí? la forma de la curvatura del álave. Y una vez que sale, también se hace la composición vectorial y vamos a ver que la velocidad con la que sale el fluido, el aire en este caso, sale con una velocidad tangencial bastante grande, por eso se ponen paletas directrices para redireccionar el aire y que no se produzcan pérdidas a la salida. Bien, estos compresores generalmente se logran mayores relaciones de compresión que en los compresores radiales, y se los utiliza generalmente en muchas etapas, y ustedes ven cómo al ingresar el aire tiene una presión baja y un volumen alto, y a medida que va pasando a través de los diferentes álabes, esto que está acá, la parte de abajo es el rotor, ¿no? Y estos son los álabes que giran con el rotor, y estos son álabes que están como directrices y que están en el estator que se queda quieto, bien, la carcasa del compresor. Entonces, cuando tenemos compresores axiales, generalmente se usan de múltiples etapas y se logra muy altas relaciones de compresión, y hay que diseñarlos muy bien porque pueden tener, si no están bien diseñados las paletas directrices y las motrices, pueden tener muchas pérdidas, ¿bien? Después que comprimimos el aire, hemos dicho que teníamos que ingresar a la cámara de combustión, y la cámara de combustión, en el caso de las turbinas de gas, es un diseño bastante elaborado, ¿sí? No es tan simple como solo inyectar combustible y encenderlo, sino que tiene diferentes zonas, ¿bien? Donde se produce mezcla de aire a diferentes calidades. O sea, nosotros acá en la zona donde se produce la inyección de combustible, ingresa el aire, ¿sí? Pero ingresa limitado. Ustedes ven que tiene como una entrada reducida, entonces ingresa poco aire y el resto del aire se va por afuera, que después se va a ir mezclando. En la primera parte se hace una mezcla estequiométrica, acá va lambda igual a 1. Entonces, en esta parte se produce acá hay una bujía, se produce la combustión y se produce el inicio de la combustión a muy alta temperatura, y después el aire que ha pasado por afuera, ¿sí? Esto es como, imagínense que es como si fuera una carcasa exterior y con una parte interna con agujeros. Y el aire va ingresando paulatinamente y se va mezclando con la combustión, va haciendo que la combustión sea mejor, obviamente, porque estoy haciendo exceso de aire, o sea, estoy garantizando que se combustione todo el combustible posible, y a su vez, después, sobre el final también se tiene una zona con otros agujeros donde se mete más aire, todavía se llama aire terciario, y se llega a combustiones con lambda igual a 4.
Estamos hablando de un exceso de aire muy, muy grande. Y lo que logramos con eso, por un lado, es ya lo que hemos dicho, es garantizar una combustión completa del combustible, mayor eficiencia, y por el otro lado, regula la temperatura de los gases de combustión para que al ingresar en la turbina no sean muy elevados. ¿Bien? Entonces hemos dicho que las combustiones normalmente se pueden producir entre 2.500 grados o por ahí, ¿sí? Ya habíamos visto en los motores alternativos, pero ingresando el aire secundario y el aire terciario, nosotros vamos regulando esa temperatura para que acá llegue a los álabes de la turbina con una temperatura mucho menor, que no supere la temperatura que aguanta el material, que estará entre 1.000 y 1.500 grados máximo. ¿Bien? Esta turbina que acabamos de ver, la anterior, perdón, esta se llama cámara de combustión tubular. Eso es como un tubo, ¿bien? Y esos son muchos tubos, eso también lo podemos ver en la turbina que está en el taller, cuando volvamos a la facultad. Son varios tubos que están dispuestos alrededor de la turbina, alrededor de todo el aparato del turbocompresor. Otro sistema que se está usando hoy es la cámara de combustión anular, que es toda continua, ¿sí? Y tiene una forma similar a esto que ustedes ven acá, ¿bien? Que ya no son tubos uno al lado del otro, sino que es son dos carcasas una dentro de la otra. Bien, teníamos ahora la parte de la turbina propiamente dicha, en donde podemos ver que normalmente se encuentran unos álabes directrices, ¿sí? Que no se mueven, que están quietos con el estator, en donde impactan los gases de combustión que vienen de la cámara de combustión, son direccionados por estos álabes, ¿bien? Y salen con una velocidad V2, y a su vez se encuentran con los álabes de la turbina, y estamos acá con la composición vectorial, como ya habíamos dicho, en los cuales esta composición vectorial me dice que el flujo del aire, de los gases de combustión, va a impactar contra los álabes de la turbina de forma que se produzca la menor pérdida posible. Acuérdense que todo esto tiene que ser que el fluido, ¿sí?, se mueva con respecto a los álabes, que tienen perfil de ala justamente, de la forma lo más continua posible sin desprendimiento, porque esos son los que producen pérdida, ¿bien? Entonces, todas estas composiciones vectoriales que ustedes ven de las velocidades están hechas, son diseños especiales de las turbinas y de todos los tipos de este tipo de máquinas, ventiladores, turbinas, bombas, para que no se produzcan esos desprendimientos que son los que producen pérdida. Estos álabes tienen como las velocidades estas son diferentes, esta velocidad U es diferente para diferentes radios, o sea, cuando más cerca del centro, acá esa velocidad U va a ser diferente que acá, ¿bien? Por lo tanto, estos álabes ustedes ven que como que se van curvando en el espacio, ¿bien? Eso es como para que tengan una idea de por qué tienen esa forma. Bueno, ya habíamos dicho que una parte muy, muy importante, ¿bien?, de las turbinas de gas es que la cámara de combustión, los gases de combustión que salen de la cámara, salen combustionando en forma continua e impactan contra los álabes, y a su vez esto le transmite, como es continua la combustión, le transmite toda la temperatura a los álabes. Entonces estos tienen que aguantar mucho más temperatura que los motores de combustión interna alternativos. Entonces, para poder nosotros funcionar con temperaturas más elevadas, lo que me va a dar mayor rendimiento efectivo, lo que puedo hacer es refrigerar estos álabes. Entonces, normalmente se puede hacer en un sistema que se llama de convección, ¿sí?, en el cual acá podemos ver, esto es una vista de perfil en los cuales se ven con línea de puntos lo que serían los conductos internos, y esta es una vista superior donde se ve el perfil con unos huecos internos por los cuales circula aire fresco, aire a temperatura ambiente, y hace que una refrigeración por convección, ¿sí? Esto es un sistema que se venía usando para mejorar la transferencia de calor
también se hacen árabes en el conducto con aletitas, ¿sí? Que aumenta la superficie y reduce o sea, disminuye más la temperatura con la misma cantidad de aire, ¿bien? Acá podemos ver cómo los gases van por afuera a alta temperatura y el aire fresco va por adentro refrigerándolo a la vez. Esto tenía muchos beneficios, pero se buscó mejorar aún más y se utilizó otros métodos que son los métodos de película, en los cuales lo que se hace es que en el álabe mismo se hacen como perforaciones muy chiquititas y lo que permite es que el aire salga y se produce una película sobre el perfil, ¿sí? En la parte exterior. Entonces, los gases de combustión, que están a muy alta temperatura, no llegan a tocar directamente al material de la paleta de la turbina, sino que directamente chocan contra una película de aire fresco y lo que hace que se pueda aumentar aún más la temperatura. Esto es uno de los sistemas que se usaba. Otro sistema que se usa hoy en día y que es mucho más eficiente son paletas que son porosas, lo que permite la salida del aire con una distribución mucho más pareja, ¿sí? Y con esto se logran temperaturas bastante elevadas. Ahí está en la teoría, temperaturas que llegan a 1500 grados, más o menos, que se usan generalmente en aviación, en turbinas de aviones. Acá vemos que cuánto aire se necesita para producir una refrigeración, ¿sí? Y que no se rompa la paleta. Para temperaturas cada vez más elevadas se va necesitando cada vez más aire de refrigeración. Y vemos que para convección, que es el que tiene el conducto interno dentro del álabe, el aire va por adentro solo del álabe, se necesita mucho caudal de aire para aguantar la temperatura y vemos que no puede sobrepasar una determinada temperatura. Para el método de película con perforaciones en la paleta se ve que se necesita menos cantidad de aire y el método de transpiración, que ya hemos dicho que es el más eficiente, se necesita bastante menos aire para producir, para aguantar, para que el álabe aguante mayor temperatura. ¿Bien? ¿Cómo se hace la circulación del aire? Lo que normalmente se hace es, se toma aire de la salida del compresor, ¿bien? De alguna etapa del compresor se produce lo que se llama un sangrado, ¿sí? Se produce un sangrado de aire, se lo introduce al interior del eje de la turbina y a su vez el disco que soporta todos los álabes está perforado y por ahí sale el aire. Puede ser el aire por convección o las paletas directamente por transpiración o el otro sistema de perforado, ¿bien? Aplicaciones terrestres, la mayor utilidad, o donde más se usan las turbinas hoy en día, son fundamentalmente en aplicaciones terrestres, donde los grandes, que vienen a reemplazar a los grandes motores diésel, ¿bien? Por ejemplo, en lo que son usinas generadoras eléctricas o barcos, o lo que mueven a los barcos. Antes, normalmente se usaban motores diésel muy grandes, muy grandes, estamos hablando de gigantescos, con cilindros de 1 metro de diámetro, que generan muchísima potencia y de muy buen rendimiento. Y ya están siendo reemplazados casi en su totalidad hoy en día por turbinas de gas muy grandes también, que llegan aproximadamente a 200 megavatios o más, ¿bien? Algunas turbinas. Y acá podemos ver un esquema de lo que es una turbina de gas estática, ¿sí? una de aplicación terrestre, en los cuales el compresor, ya hemos dicho, pueden tener entre 15 y 20 etapas de compresión axial, las cámaras de combustión, que son generalmente las anulares o anillo tubular, ¿bien? Que son como anulares, pero con tubos por adentro. Y después la etapa de la turbina, propiamente dicha, con entre 4 y 5 etapas, y de ahí se produce el escape de los gases. Como ya hemos dicho, la turbina mueve con un eje al compresor, y después la energía sobrante, de la turbina, se utiliza para mover un generador eléctrico. ¿Bien? Y acá podemos ver cómo se puede usar el sangrado, o sea, sacar una parte del aire para introducir dentro de la turbina y que refrigere los álabes. Por último, lo que se conoce como el ciclo más de mayor rendimiento, ¿sí? El ciclo de mayor rendimiento, el ciclo térmico de mayor rendimiento que se usa hoy en día, es el ciclo combinado. Esto
seguramente lo van a oír nombrar en muchos lados, y fundamentalmente el ciclo combinado es un sistema normal, común y corriente de turbina de gas, ¿sí? Esto es una turbina de gas que está formada por un compresor, cámara de combustión, y los gases de combustión mueven la turbina mueve un generador y el compresor, ¿bien? Esto es lo que venimos viendo hasta ahora. La diferencia está en que los gases de combustión, ¿se acuerdan que una de las mejoras habíamos dicho que era estos gases de combustión precalentar el aire, ¿sí? Con lo que se puede llegar a subir unos cuantos puntos de rendimiento? Lo que se hace en este ciclo combinado es que los gases de combustión directamente se usan para introducirlos en una caldera donde se introduce agua obviamente y se genera vapor, y este vapor mueve una turbina de vapor que mueve otro generador, ¿bien? Y esto que está acá es ni más ni menos que el ciclo de una turbina de vapor, ¿sí? En el cual la caldera, en vez de estar movida solo por gas, ¿sí? En el cual se quema gas, lo que se hace es se introduce gases de escape de la turbina del otro ciclo. Esto puede tener rendimientos muy, muy elevados, puede llegar hasta el 60% más o menos. ¿Bien? Es uno de los ciclos que más se usa para la generación eléctrica y son obviamente muy complejos y muy pesados, muy caros, tiene que ser, no se usa obviamente en maquinarias móviles. Los combustibles que se usan en turbinas de gas. Uno de los grandes beneficios que tienen las turbinas de gas es que pueden utilizar casi cualquier tipo de combustible, no tienen los condicionamientos de los motores alternativos, que tienen una precompresión y problemas en la combustión que necesitan que tenga número octano para el caso de los Otto, un número cetano para el caso de los motores diésel. En este caso, al ser una combustión continua en cámara de combustión, pueden usar casi cualquier tipo de combustible. Normalmente se usaba fuel oil residual y destilados pesados y livianos, en este caso estarían los diésel o los combustibles líquidos, y por último el gas natural. Lo que nos dice este gráfico es que los combustibles destilados, los líquidos, como el fuel oil residual o los destilados pesados y livianos, tienen ciertos componentes que a lo largo del tiempo pueden dañar los materiales de la turbina, ¿sí? Entonces necesitan mayor mantenimiento. Y el que menor mantenimiento le produce la turbina es el gas natural, ya que, como sabíamos, es nada más que una molécula de carbono y 4 de hidrógeno y nada más, y no tiene ningún otro tipo de compuesto que pueda dañar la turbina, y es lo que normalmente se usa hoy en día como combustible fundamental para el funcionamiento de las turbinas. Para las turbinas chicas, generalmente hay turbinas muy chicas que se usan para mover tanques de guerra. Se puede usar directamente el gasoil, el mismo gasoil que usamos para los motores diésel sin ningún problema. Y por último, las especificaciones de la turbina de gas. Cuando alguien va a comprar una turbina, ¿sí? Tienen que tener tablas de especificaciones de la potencia y el rendimiento, ¿sí? y el consumo específico de las turbinas. Nosotros habíamos dicho, si se acuerdan al principio, en la parte inicial de la teoría esta, de que el rendimiento efectivo de la turbina depende, por un lado, de la temperatura T3, ¿bien? Que es la temperatura a la salida de la cámara de combustión, que es la que soporta la turbina, y esa es fundamental. En los rendimientos adiabáticos del compresor, el rendimiento adiabático de la turbina y la energía del compresor. Y también de la temperatura T1, ¿bien? Una cosa que está explicado ahí en la teoría, para que lo vean bien, la temperatura T1, ¿sí? Tiene mayor influencia sobre el rendimiento y la potencia de la turbina que la temperatura T3, ¿sí? En un momento se hace un análisis de variar la temperatura T1 y variar la temperatura T3 y ver qué influencia tienen cada una sobre los rendimientos. Ya les digo acá el número. En un momento estaba en una parte de la teoría, si me dejan buscarlo. Para que se den una idea, si yo disminuyo la temperatura T1 20 grados, si logro disminuir la temperatura T1 20 grados, es lo mismo, equivale en un aumento de rendimiento que si yo aumentara la temperatura T3 en 70 grados. ¿Sí? Entonces, la temperatura T1 es muy importante y cómo hace variar tanto la potencia, el rendimiento de la turbina y el consumo específico.
Acá podemos ver que con un rango de temperatura de unos 30 grados, ¿sí? Tenemos un aumento de potencia de 80 kilowatts. Bien, es bastante, y el rendimiento también se puede ver una gran influencia. El único problema que vamos a tener en este caso es que nosotros no controlamos la temperatura T1. Entonces, eso va a depender de las condiciones ambientes que tengamos en el momento de hacer funcionar la turbina, y estas tablas nos van a dar una idea de cómo va a funcionar la turbina en función de las condiciones ambientales que tengamos en ese momento. ¿Bien?